Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en este estudio a través de la Biblia. Hemos ya abarcado en los últimos meses un libro a la vez, empezando desde Génesis y progresando hasta lo que fue la semana pasada el libro de Lamentaciones. Entonces, antes de entrar en el libro de Ezequiel, el cuarto libro que comprende la totalidad de los libros proféticos de los profetas mayores, voy a hacer un breve resumen para poder recordar dónde estamos en la historia. Entonces, empezamos desde Génesis hasta Deuteronomio. Son los 5 libros predominantes, fundamentales de la Biblia, llamado el Torah o el Pentateuco. En ellos tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, empezando con Adán y el progreso de cómo Dios empezó a obrar a través de los siglos, continuando con la destrucción en los tiempos de Noé, la promesa que luego vino siglos después con Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, y después el tiempo en el Éxodo, y como el libro de Éxodo hasta Deuteronomio empieza a relatar la salida de la tierra prometida en dirección a esta gran promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces tenemos los libros que nos entregan las leyes, nos entregan el entender los muebles, la estructura del tabernáculo, con un sinfín de otros elementos. Bueno, una vez terminado el libro de Deuteronomio, Moisés queda afuera. Josué es el que avanza a la tierra prometida con la nación de Israel. Ahí van a estar conquistando todo el territorio, empezando en el centro, luego yendo hacia el sur, luego hacia el norte, y un sinfín de enseñanzas importantísimos cuando viene al tema del liderazgo personal y público. Josué no termina la obra, pero delega la obra a las futuras generaciones, y ahí entra el periodo de los jueces. Tenemos 12 jueces, 6 que se da una historia, relatan sucesos acerca de ellos, otros 6 donde queda algo ausente o silencioso. Luego tenemos el libro de Ruth, ya la bisabuela de David, y empieza a tocar cómo Dios está obrando en esta obra majestuosa para traer la salvación del mundo. Entonces, luego empiezan los libros de 1 y 2 Samuel, cuyos personajes principales van a ser Samuel, Saúl, David antes de ser rey, 1 Samuel, 2 Samuel, David como rey, después el periodo de los reyes y el periodo de las crónicas, y donde van a ser en esencia paralelos. No obstante, uno va a estar relatando la nación del norte, que se dividió del sur, y la otra va a estar haciendo mayor énfasis en el sur. Ahora, durante este libro de los reyes y las crónicas, van a llegar a un final fuerte que va a ser la caída en manos de Babilonia. Y es en ese periodo histórico, en las deportaciones, donde sacan un grupo de judíos hacia Babilonia, que el libro de Ezequiel del día de hoy va a estar en ese contexto. Luego tenemos los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los libros históricos del regreso y la manera en que Dios va a reconstruir el templo, las paredes, y darle esta segunda oportunidad, se podría decir, para esta salvación. Y así termina el periodo histórico. Dentro de este periodo histórico, luego tenemos los libros poéticos o libros de sabiduría, también se conocen así. Tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y estos van a estar escritos en algún gran porcentaje entre David y Salomón. Los salmos que enseñan cómo adorar a Dios y tener un corazón tras Dios va a ser el énfasis del libro de Salmos, y el libro de Proverbios, cómo tener una vida de sabiduría, ¿ya? Y eso lo abarcamos semanas previas. Luego terminamos la parte poética y avanzamos en el segmento de las profecías o los libros proféticos. Y empezamos con lo que eran los libros proféticos de los profetas mayores. Isaías siendo un gran ayuda para nosotros para entender quién iba a ser el Mesías, cuáles iban a ser las normativas, las señales, las claves, las pistas de cómo reconocer a Jesús. Isaías entonces es un gran libro, bien complejo, mientras uno más se profundiza, mayores son los elementos que uno empieza a preguntarse su significado. Luego vimos el libro de Jeremías, y Jeremías va a ser un personaje importante porque va a ir paralelo con Ezequiel. Entonces van a haber 3 deportaciones de parte de Babilonia.
Y en esa primera deportación, donde vienen, conquistan o realmente saturan el área de Jerusalén, se van a llevar un grupo, pero no a todos los judíos, y lo van a reubicar en el territorio babilónico. Y en esa primera deportación vamos a tener a Daniel y vamos a tener a Ezequiel. Ahora, Ezequiel, hoy día vamos a estar viendo, va a estar escribiendo paralelo con lo que vivió Jeremías en la tierra de Jerusalén. En Babilonia van a tener paz, tranquilidad y frustración de estar allá. Pero en el territorio de Jerusalén van a estar disfrutando de placeres, van a estar viviendo en pecado y van a estar añadiendo sobre ello el castigo de esta gran destrucción con la destrucción del templo, etc. Entonces, estos dos personajes, Jeremías y Ezequiel, están escribiendo paralelo, uno desde Babilonia y el otro desde Jerusalén. Y eso va a ser un rol importante para nosotros entender algunos segmentos de este texto. Entonces, el libro de Ezequiel en sí es un libro bastante complejo, tiene algunas visiones que se podrían tomar tanto simbólico como literales, y porque nosotros no estuvimos ahí, no vamos a tener la respuesta de ello, sino vamos a tener una idea general de lo que significa algunas de estas cosas. Pero este libro se va a dividir en tres partes. La primera parte, se están tomando apuntes, desde el capítulo 1 al capítulo 24, vamos a tener el primer mensaje a Jerusalén, que va a ser diferentes mensajes de purificación, pero va a realmente atacar la condición de Jerusalén. De nuevo, Ezequiel está en el extranjero hablando de su tierra natal. Y la manera en que yo veo estos capítulos va a ser como bajando una escalera. Estaban acá arriba y Dios lo empieza a rebajar, a rebajar, a rebajar, a entrar más profundo, a más profundo y más profundo en la raíz del problema para poder arrancar en su totalidad la rebelión, la idolatría y el pecado que tenía Jerusalén. Entonces, capítulo 1 a 24, el primer segmento de mensajes que va a estar dando Ezequiel a Jerusalén va a ser estando de acá arriba y empezando a entrar profundizándose, mejor dicho, en el problema de Jerusalén. El segundo segmento vamos a estar viendo desde el capítulo 25 al 32, ¿ya? 25 al 32, y este va a ser el segmento llamado el juicio de las naciones. Y acá vamos a ver predominantemente, aunque van a mencionar otros, pero va a haber un énfasis grande en dos naciones, en la nación de Egipto y en la nación de Tiro. Y la razón por la cual se atacan grandemente estas dos naciones es porque Jerusalén va a estar dependiendo en estas dos naciones para contrarrestar la opresión o el señorío que tiene Babilonia sobre ellos. Entonces, acá se está diciendo que no van a ser victoriosos en su defensa, van a traicionar a Jerusalén cuando Jerusalén más lo necesite, y Jerusalén va a ir en cautiverio, pero también Egipto abajo y Tiro en el norte van a tener sus repercusiones, van a tener su juicio por haber sido de instrumento a aquella destrucción, ¿ya? Entonces, eso vamos a estar viendo en el capítulo 25 a 32. El tercer segmento, del capítulo 33 al 48, tenemos el segundo mensaje hacia Jerusalén. Y acá vamos a estar viendo en esencia juicio más restauración. Y cada elemento de juicio previo que se mencionó en este primer mensaje se va a estar reiterando sutilmente. Y va a llegar ese juicio, pero con ese juicio también se va a añadir un elemento de esperanza, de restauración, de aliento, se podría decir. Y de ese modo el libro de Ezequiel al principio suena bastante negativo, pero termina con una nota bastante alta, con muchas grandes promesas y grandes principios. Entonces, abordemos el texto, ya con el tiempo que nos queda. Segmento 1, del capítulo 1 al 24. Tenemos este llamado, este primer mensaje hacia Jerusalén. Y todo comienza con capítulos 1 al 3, y pueden tomar apuntes si quieren de la estructura del libro. Capítulo 1 al 3 vemos lo que es el llamado al ministerio de Ezequiel y también el llamado a ser un atalaya. Ahora, un atalaya era una persona que se ponía en las paredes de una ciudad. Era la persona que tenía el cuerno o la trompeta o algún sonido grande, que cuando veía avecinarse el peligro, era su responsabilidad de avisar a su
nación que estaba viniendo estas cosas. Y así advertir a las naciones, a su nación, del peligro pendiente. Ahora, aquí hay un pequeño paralelo, se podría decir, con el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de la última trompeta. Cuando se refiere a la última trompeta o a las 7 diferentes trompetas que se mencionan, estos son avisos para advertir a Jerusalén, para avisar al mundo que finalmente viene el juicio de Dios. No voy a decir que Dios es un peligro, pero es un aviso, un despertar, es que estén alerta el hecho de que ya el final está ocurriendo. Estos no son trompetas literales que vamos a estar escuchando caminando por las calles. Estaban unos videos en YouTube saliendo que en Santiago se escuchó unas trompetas y no se sabía de dónde venían, y estaba todo esta alarma de algunas personas que me estaban mencionando que si será o no las trompetas que se menciona en el libro de Apocalipsis. Y la respuesta no. ¿Por qué? Esas trompetas se van a escuchar en todo el mundo. El principio es que se van a sentir en todo el mundo. No se escuchó en Iquique, no se escuchó en Alto Hospicio, no se escuchó en Estados Unidos. Y lo otro son simbólicos para manifestar eventos concretos donde es un momento de decir, estén atentos y alerta. Entonces, esa era la función de una atalaya. Y acá en capítulo 3 vamos a estar viendo en el llamado la función que Dios da a Ezequiel como atalaya. Ahora, hay un grupo afuera llamado los Testigos de Jehová, y ellos tienen una revista llamada La Atalaya y están tratando de decir que ya estamos en los últimos tiempos, que Jesús ya llegó y que está pasando todas estas diferentes cosas y que estamos en el fin. Ahora, en mi perspectiva escatológica, ¿ya? Que significa el estudio de los últimos tiempos, ya hace 100 años atrás, más de 100 años atrás, se avisó que había llegado Jesús, pero simplemente no se ha visto. Ya estoy diciendo algo sarcástico, pero ese tal vez ha sido expuesto a una revista Atalaya y por eso suena familiar este concepto. Pero vamos a volver a lo que es el llamado. El llamado comienza con Ezequiel en el cautiverio. Ezequiel va a hacer una obra bastante meticulosa de avisar en qué fecha fue entregado cada una de estas visiones. Fue durante el mismo tiempo de Jeremías, y le estará relatando similarmente a los cautivos los problemas que están pasando en Jerusalén, como lo hizo Jeremías en casa. Esta primera visión, capítulo 1 y 2, ¿ya? Entrega o nos llama la atención porque hay gente que ha visto algunas similitudes con ovnis y cosas extraterrestres, por algunos discos que se mencionan acá o ruedas que están dando vuelta. De nuevo, todos estos son símbolos, algunos entendibles y otros no. En el ámbito de los seres que se mencionan acá, los querubines, los 4 ángeles que van a tener 4 diferentes rostros, múltiples alas que van a estar cubriendo el cuerpo y su rostro y los pies, y un sinfín de diferentes elementos. Es fascinante cuando uno lee, pero a la larga queda bastante chocado porque uno no entiende en la totalidad lo que significan las cosas en estos 2 capítulos. Ahora, vemos esta primera visión, habla acerca de la presencia de Dios, la grandeza de Dios, su gloria, y no de ovnis, ¿ya? Para aquellos que pueden tener otra opinión. Cuarto elemento, van a haber 4 elementos importantes en el llamado de Ezequiel. Número 1, la manifestación de Dios. Y esto es bastante importante porque acá estamos viendo a un profeta, a un verdadero profeta. Uno de los elementos importantísimos de un profeta es saber concretamente si es que es o no es llamado de parte de Dios. Entonces acá vamos a estar viendo unas visiones tan vivas, tan reales, donde se siente como si estuviera en aquella presencia. No son sueños como los que nosotros tenemos, no son pensamientos, no es inventado, pero acá estamos viendo algo sumamente importante para Ezequiel, porque Ezequiel va a estar viviendo algunos momentos bastante difíciles en su vida, y para él va a ser indispensable saber de que Dios está orquestando esto, está obrando a través de ello, y que no es algo al azar. Yo he conocido gente que piensa tal vez ser profeta, pero cuando se empieza a preguntar qué tipo de visión o qué tipo de mensaje o manifestación han tenido, siempre son elementos bastante vagos, incluso bastante emocional, se podría decir, más que algo concreto.
Muchos de los profetas que vemos en el Antiguo Testamento eran gente que no querían una visión, no querían a perseguir este deseo de algún tipo de ministerio, y Dios lo llama de esa situación, se manifiesta de una manera donde es tan real y tan vivo, donde esa persona no tiene ninguna duda. Ahora, para nosotros no nos podemos basar en emociones, en sentimientos o en otras palabras, en las experiencias místicas que otras personas han vivido, sino nuestra fuente de absoluta verdad debe ser una autoridad tan fuerte, tan real, que nos deja sin realmente ninguna duda de cómo vivir, y esa autoridad es la Biblia. Pedro habla acerca de que él estuvo en la presencia de Jesús cuando estuvo en esa transfiguración donde mostró su poder, su gloria, escuchó la voz del cielo, del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, escúchalo a él, y vivió todas estas cosas. Y él dice: más seguro que esa experiencia que yo viví son las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí es donde nosotros construimos toda base de comportamiento, de creencia, de doctrina o de teología, en la palabra de Dios. Entonces, el primer elemento en el llamado de Ezequiel fue la manifestación de Dios. Esto es sumamente importante para él, para poder ser eficaz en su ministerio. El segundo punto es la comisión, y en capítulo 2 habla acerca de la comisión, de que va a ir a un pueblo, va a estar profetizando a un pueblo, va a estar predicando a una nación cuya esencia es bastante dura, donde van a resistirse, van a ser rebeldes, no van a querer escuchar, van a oponerse y van a pelear de vuelta. Entonces, el llamado de Dios no significa un camino fácil. Y esto es algo importante para aquellos que están persiguiendo realmente una pasión de ser usado por Dios. Porque Dios está llamando, sea en el pastorado a tiempo por completo, a un trabajo misionero, a estar activo localmente en la iglesia, enseñando, dirigiendo, evangelizando. Dios está llamando a los cristianos a obrar en la obra de Dios. Ahora, eso no significa que el camino va a ser fácil. Eso no significa que va a ser color de rosa. Eso no significa que no vamos a tener ningún tipo de oposición. Sino lo que significa es que cuando estemos en aquella prueba, en aquella posición, en aquel problema, en el desafío, Dios está a tu presencia y Él va a estar dirigiendo en ese punto en específico, dando a nosotros aquella victoria. Mientras mayor es la obra, mayor va a ser la resistencia, mayor va a ser la oposición, mayor va a ser el desafío. Entonces ahí nosotros debemos entender, según Ezequiel, que su comisión, ya primero fue la manifestación, ahora la comisión, significaba que iba a ser trabajo duro. Y ahí entra el tema de disciplina y determinación, de no rendirse cuando se pone difícil. Capítulo 3, el tercer elemento acerca del llamado de Ezequiel, vemos la entrega del mensaje. Y en la entrega del mensaje está visualizado, está manifestado, está ilustrado de la manera en que él se come un rollo. Ahora, en el libro de Jeremías, Dios también le da un rollo para que él coma, lo cual era dulce en su paladar y fue amargo en su vientre. En el caso de Juan, en el libro de Apocalipsis, también fue la misma situación. Y lo que estamos viendo acá es el hecho de que Dios es el que está produciendo el mensaje para poder entregarlo a la persona. Y en el caso de Jeremías y en el caso de Juan, dice que fue dulce escucharlo, fue dulce cuando uno lo recibió, fue dulce saber todo lo que Dios estaba haciendo, pero fue amargo al vientre porque el mensaje en sí no era un mensaje popular, no era un mensaje fácil, era un mensaje acerca de juicio. Y de la misma manera acá estamos viendo a Ezequiel siendo preparado para la obra, siendo entregado el mensaje. No tiene que inventar su propio mensaje. Y ahora, ese paralelo con nosotros también. Porque nosotros Dios nos ha entregado el mensaje para ir y predicar, que es la salvación a través de la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, la vida perfecta que Él vivió y la resurrección que Él tuvo. Y nosotros no somos llamados a inventar un nuevo sistema, a inventar un nuevo método, a inventar un nuevo mensaje, sino volvernos a los caminos básicos, los rudimentos, la esencia misma del mensaje de Dios. Ahora, hay muchos grupos, hay muchas denominaciones, hay muchas sectas que van allá y están inventando nuevos mensajes, nuevos métodos, y lo que están haciendo es, lo hacen con la intención de lucrarse del sistema, de adquirir posesiones, adquirir poder, prestigio, placeres, y están robando de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y ellos van a dar cuenta a Dios en el tiempo del juicio. Entonces, vemos el mensaje.
Luego la cuarta parte del llamado que estamos viendo en los primeros 3 capítulos, se ve el tema de la ilustración de la atalaya, de la advertencia. Y acá uno de los mensajes que me acuerdo en seminario, un pastor le estaba predicando, que decía que según este texto de Ezequiel, a este individuo Ezequiel, Dios le dio a él específicamente. Entonces este texto es para Ezequiel y no para el resto de nosotros, pero vemos una aplicación. Que si él no advertía a su pueblo iba a perecer, y la sangre de ellos, eso significa la responsabilidad de ellos, iba a caer sobre la cabeza de Ezequiel. Si él predica y no escuchan, eso ya a ti no te va a afectar. Y si tú les predicas y se convierten, aleluya, que bueno sea. Pero no se van a convertir. Pero le estaban diciendo, Ezequiel, tú eres llamado a ser fiel a advertir, sea si se conviertan o no. Y eso a nosotros también nos da otra enseñanza, donde nosotros somos invitados a compartir las buenas nuevas de que la salvación se puede adquirir, que se puede lograr, que se puede obtener a través de Jesucristo, a través de la gracia. Entonces nosotros también tenemos ese paralelo de responsabilidad. Entonces, en resumen, tenemos la manifestación, la comisión, el mensaje y finalmente la advertencia de no obedecer. Entonces, esa es la parte de Dios con Ezequiel. Esa es la primera parte. Luego, yendo al próximo paso, ya yendo hacia degradación, se podría decir, del juicio hacia Jerusalén. Vemos señales, diferentes señales de visiones que va a tener Ezequiel acerca de la invasión pendiente de Babilonia. Y van a ser señales bastante raras, fuera de lo común, no ortodoxo, pero con la intención de llamar la atención, diciendo, esta ilustración que está ocurriendo ahora es dado para que ustedes puedan entender la severidad de lo que va a estar pasando. Ya desde teniendo de cocer comida con excremento animal, representando que cuando estén en la miseria más baja van a estar comiendo su propio elementos que desechamos. Tenemos advertencias como comiendo pan inmunde, el adobe. Vemos diferentes cosas bien interesantes que no voy a desarrollar. Los que fueron presos, y acá hay un principio. Entonces, los que fueron cautivos la primera vez, se fueron de mala gana, se fueron entristecidos, fueron realmente amarga su vida y estaban frustrados. Y Ezequiel lo que está diciendo ahora es, ustedes sienten que están frustrados, pero ustedes tuvieron la buena parte. Dios te rescató, aunque está en un lugar donde estás siendo esclavizada, porque aquellos que se quedan atrás no van a tener el mismo final. Vean la bondad de Dios donde te han dado una segunda oportunidad, tal vez no para ti, pero para tus descendientes, para tus hijos y para tus nietos. Y ahí es donde nosotros debemos entender de que Dios es no solamente un Dios bueno y un Dios justo y un Dios de amor, lo cual sí lo es, pero también Dios es un Dios realmente severo, donde Él va a lidiar. Mientras más a uno se le es dado, en el caso de Israel, Dios se le manifestó y los bendijo y los cubrió y le proveyó y un sinfín de bendiciones. Y aún así ellos se fueron hacia otro lado y vamos a ver textos que esté explicando el por qué está pasando esto. Y ahora está Ezequiel enviado para mencionar esta invasión inevitable. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto para nosotros en nuestras vidas? Bueno, algo inevitable que va a llegar a todo ser humano, o la gran mayoría de ellos antes de lo que va a ser el rapto, es el tema de la muerte. La muerte es inevitable. En el juicio hacia Jerusalén, la invasión ya había llegado a ser un punto inevitable. Dios lo determinó, lo decretó y lo iba a ejecutar. Y de la misma manera nosotros, va a llegar un día donde nosotros vamos a morir. Y nosotros debemos saber asumir esa verdad, esa realidad, para vivir de la manera más sabia, invirtiendo hacia la eternidad. Pero hay muchos el día de hoy donde no es que ignoren el hecho de que van a morir, sino no asumen la realidad acerca de ello, pensando que la vida es larga y que mañana no se está viviendo ahora, entonces uno no piensa en ello, no lo siente. Pero tarde o temprano nuestra muerte va a llegar, como llegó la invasión a Babilonia. Y vamos a estar viendo unos principios importantísimos acerca de esta invasión y cómo Dios va a lidiar de manera nacional e individual. Pero volviendo a esto, aquellos que no han asumido el peso de la realidad de la muerte, ¿ya? Cada uno de nosotros vamos a morir.
al no asumirlo, vamos a vivir vidas negligentes, insensatas y necias. Al asumirlo, vamos a poder nosotros invertir en las cosas que son eternas y ser sabios y vivir de la manera que traiga mayor gloria, honra y respeto a Dios. Y así nosotros dejar un legado en esta tierra, con los cuales son nuestros hijos, y al mismo tiempo vivir de la mayor manera en la eternidad. Entonces, vemos el primer paso, el llamado. El segundo paso, vemos todas estas visiones acerca del juicio de Dios. La tercera categoría que vamos a ver en este mensaje hacia Jerusalén va a ser capítulo 8 al 11. Y esta es otra área fascinante del libro de Ezequiel. Porque acá vamos a estar viendo la visión del templo. Y la visión del templo consiste en Dios sacando a Ezequiel, llevarlo al templo de manera obviamente de visión, porque seguía en Babilonia, y ahí va a estar observando las cosas que Dios estaba observando. Va a comenzar a mencionar la degradez, se podría decir, el pecado, la contaminación, todas las cosas que molestaron a Dios de parte de los líderes. Como ellos estaban adorando a dioses paganos en oculto, donde habían otras personas adorando a dioses paganos en lo público, las presencias de estatuas y ídolos por partes que eran sagradas, y Dios va a estar mostrando todas estas barbaridades a Ezequiel para que Ezequiel pueda saber. El juicio de Dios no es que Dios es un Dios caprichoso y enojón que solamente explotó, sino simplemente acá estamos viendo un gran adulterio entre lo que era la institución religiosa con Dios. Y Dios observa y observó y va a lidiar con aquello. Entonces el relato comienza con Dios llevando a Ezequiel al templo. Luego va a estar viendo cómo se está profanando el templo y la institución sagrada. Esto va a llevar a otra visión donde él va a estar viendo la matanza de todos aquellos líderes en la invasión de Babilonia. Estas personas que contaminaron, que arrasaron, que abusaron, que se alimentaron y que no le importó, ellos van a morir, van a tener ese juicio, ¿ya? Luego Dios comienza a remover su presencia del templo y va a estar demostrando cómo antes que llegue esta invasión, Jehová empieza a levantarse del altar y empieza a salir por el edificio y empieza a salir por el atrio y va hacia la dirección del este. Y hace todo este progreso a través de estos textos en el libro de Ezequiel. Ya especialmente en capítulo 10 va a estar hablando de esta salida del templo. ¿Qué significa la salida de la presencia de Dios del templo? Al salir Dios se lleva con él las cosas que él había dado a Israel. Y he mencionado esto varias veces, pero es un paralelo con nosotros. En la simplicidad de la vida, Jehová entregó provisión alimenticia. El Señor entregó provisión económica. Dios entregó protección de enemigos. Dios entregó protección de las fuerzas naturales. Dios entregó su presencia e iluminación y sabiduría para saber cómo vivir. Entonces, al irse Jehová se está llevando todo eso con él porque pertenece a él y es parte de su presencia. Entonces, al irse Jehová se va antes que llegue esta invasión. Y este es un punto importante porque vemos cuando se construyó el tabernáculo y cuando se dedicó el templo que la presencia de Dios llegó y saturó y llenó aquel lugar. De la misma manera entró en el templo, pero ahora estamos viendo de la misma manera como Él está saliendo. Y esto es algo bastante chocante para nosotros, porque esto demuestra a nosotros que el movimiento de Dios, ¿ya? En el tema del movimiento de Dios, Dios obra según la integridad de aquella institución y no necesariamente según un título. Nadie quiere estar en una iglesia donde Dios se ha removido. Y eso es una verdad bastante importante para nosotros. Si nosotros queremos la provisión, la protección, la dirección, la sabiduría, la integridad, la presencia de Dios, eso va a tener que ser el resultado de un esfuerzo que nosotros tenemos de ser fiel con Dios y tener esta relación con Él. El momento que nosotros removemos nuestra intención de buscar a Dios, Dios va a remover con Él todas las cosas que Él promete entregar a su iglesia. Nadie quiere estar en una iglesia donde Dios se ha ido. Y esa debe ser tu pasión y debe ser mi pasión, una pasión colectiva de querer tener una iglesia donde Cristo sea el centro de todo lo que hace.
La razón por la cual existimos, la razón por la cual adoramos, la razón por la cual evangelizamos y enseñamos, no se hace por dinero, no se hace por fama, no se hace por programa, no se hace por popularidad, se hace todo lo que se hace con una dirección completamente entregado porque amamos a Dios y queremos tener esa centralidad en Cristo porque la iglesia pertenece a Él, ¿ya? Podríamos entrar en un mensaje acerca de la iglesia de la Odisea y como ellos en su afán por éxito removieron a Jesús y Jesús quedó afuera y por eso dice, he aquí estoy a la puerta y todo, el que abre la puerta, déjeme entrar. Me han removido de mi propia iglesia, ¿ya? Simbólicamente hablando. Entonces, vamos avanzando en esta visión. Entonces tenemos el llamado, la visión acerca de la destrucción de Jerusalén, ahora la visión acerca de por qué viene aquel juicio y es porque Jehová se removió del templo a causa de líderes impíos que van a ser juzgados. Ahora esto nos lleva a una próxima categoría del capítulo 12 al 14. Entonces, lo de recién fue la visión de Dios saliendo del templo y todas las cosas que estaban ocurriendo en el templo. Capítulo 12 al 14, ya un paso más adentro, son tres tipos de líderes condenados, ¿ya? De la salida de la presencia, de la venida de Babilonia, ahora el juicio dirigido a aquellos líderes. Y eso va a ser capítulo 12, 13 y 14. Capítulo 12 va a estar hablando acerca de la caída de Sedequías, el último de los reyes de Judá. Y como aquel rey malo, rey infiel, ese rey va a morir. Y va a haber la destrucción de su familia, la destrucción de su legado, simplemente porque él representa todas aquellas naciones o aquellos reyes que estaban antes de él que se habían olvidado y alejado de Dios. Hay una gran responsabilidad cuando viene el tema del liderazgo, donde Dios exige que le den cuentas a Él. No es un tema, el liderazgo no es un tema donde yo existo para lucrarme y alimentarme de la nación, sino yo existo como rey, como gobernador, como presidente, como dirigente, para poder yo servir y ayudar a las masas, ¿ya? Y aquí hay un principio bastante importante, que el rey va a fallar y va a ser condenado. Luego en capítulo 13 vamos a ver los profetas mentirosos y como esto conllevaba a que la gente creyera que iba a haber paz cuando en realidad no lo había. Versículo 10 del capítulo 13 dice así: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, y continuaba diciendo va a haber paz, construyamos. Pero si Dios está contra algo, no va a haber nada que se va a poder oponer. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser sabios y decir, ¿estoy yo maquinando, obrando o tratando de oponerme contra Dios o yo me he alineado? Mientras más yo me alineo a la obra de Dios, mayor va a ser mi éxito en la vida. Mientras más trato de oponer para tratar de hacer mi propia voluntad, que es una voluntad que es contraria o que se opone y que es destructivo contra la obra de Dios, nada lo va a detener. Sería como el día de mañana yo me paro enfrente de una línea del tren y el tren está viniendo y yo digo, a mí no me gusta que el tren esté viniendo en esta dirección, yo creo que tengo la libertad de pararme donde me quiero parar y voy y trato de resistir a aquel tren que viene a toda velocidad. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Voy a yo poder detener el tren? Aunque el tren pusiera los frenos encima, con toda esa fuerza tal vez no alcance ni siquiera a detenerse y va a quedar arrollado aquella persona. Y de la misma manera Dios está moviendo en una dirección. Si nosotros venimos y decimos, Dios, yo me opongo a ello, Dios por lo general no va a detenerse porque a ti no se te parece la idea. Entonces nosotros en la sabiduría, ¿ya? No estoy hablando de que Dios es un Dios malo, un Dios severo, un Dios destructivo, pero estamos hablando de la realidad de la grandeza de Dios en oposición o en contraste de lo que es lo pequeño que es el hombre. Entonces, los profetas mentirosos que prometían paz cuando Dios verdaderamente no estaba mandando ese mensaje, esos profetas que engañaron van a llevar la culpa, van a ser condenados. En capítulo 14, después vamos a ver los ancianos, ¿ya? Los ancianos también condenados. En versículo 3 vemos: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón.
Los ancianos eran los líderes, ¿ya? No estamos hablando de gente de la tercera edad que está en una jubilación. Estamos hablando de los líderes de los pueblos, de las ciudades, de la nación de Jerusalén, de Judá. Estas personas habían puesto dentro de su corazón, atesoraron, amaron la idolatría. Luego dice en versículo 6, dice así: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, eso significa cambia, y volveos de vuestro ídolo, aléjate de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces todavía vemos un cierto nivel de invitación diciendo, conviértanse, cambien, ¿ya? No obstante, ellos no van a cambiar y van a llevar sobre su propio peso las acciones de su idolatría. Entonces, de nuevo, empezamos con el llamado, luego vemos las visiones de la destrucción, luego vemos que baja el tema de la ausencia de la presencia de Dios, va a salir del templo, ahora la condenación de los líderes, y esto luego avanzamos con capítulos 15 al 17 con 3 parábolas. Y vamos a tener 2 grupos de parábolas. Del 15 al 17 y del 22 al 24, ¿ya? 15 al 17 y 22 al 24 para aquellos que están tomando apuntes. Y estos 2 sets de 3 parábolas van a ser paralelos, donde la primera de los 2 van a ser congruente, la segunda de los 2 van a ser congruente y la tercera de los 2 va a ser congruente. ¿Por qué Dios hace reiteradas a veces palabras, lo dice 2 veces o hace ilustraciones dobles? La razón por la cual lo hace es para determinar la seguridad acerca de lo que va a estar viniendo. Por ejemplo, para recalcar la santidad que Dios tiene en el lugar santísimo y lugar santo. La palabra hebrea para santo se ocupa para el lugar santo y santo santo para el lugar santísimo, para duplicar la santidad dentro del lugar santísimo, ¿ya? También vemos las palabras amén y amén, despertad, despertad y otras cosas de esa índole a través del Antiguo Testamento. Se hace para recalcar la fortaleza, la firmeza y el hecho de que va a llegar definitivamente. Entonces tenemos estas 2 parábolas. El primer set de parábolas la vemos en capítulos 15, 16 y 17, ¿ya? La primera parábola que encontramos es la parábola de la vid, ¿ya? Y esta vid, ¿ya?, es una representación de la nación de Judá. Y la nación de Judá dice que esta vid no produjo ningún fruto. Y se hace la pregunta, si no está produciendo fruto, la madera que tiene la vid no es prestigiosa como el roble para construir una casa. Lo único que queda para la vid, si es que no está produciendo fruto, es llegar y quemarla. Y el punto principal acá es, porque Israel no produjo fruto, va a ser quemada. Ahora, la primera parábola en el segundo set de parábolas del capítulo 22 al 24, la primera parábola va a ser que Dios va a venir y va a tomar el montón de todas las cosas y va a quemar la escoria. Entonces, el punto en conexión de estas 2 cosas va a ser el fuego que está consumiendo. Jerusalén va a ser arrasada, va a ser destruida y va a ser quemada. Va a ser literalmente arruinada. Entonces, acá vemos el paralelo de la destrucción de fuego que va a tener Jerusalén. La segunda parábola del primer set, que sería el capítulo 16, ¿ya?, en contraste con el capítulo 23, vamos a ver 2 historias diferentes de mujeres que fueron infieles. En el primer caso, la mujer estaba desnuda, sucia, mugrienta, nadie la tenía en mente, nadie la consideraba, era olvidada, y llegó Jehová, un buen hombre, y la tomó, y la vistió, y la lavó, y la restauró, y se casó con ella, y le dio todo lo que tenía. Pero una vez que tuvo todo, empezó ella a ser infiel y empezó a buscar a otros amantes. Y dice que no lo hizo por dinero porque ella estaba pagando a los amantes para estar con ella. Y lo que estaba haciendo referencia era, Jehová estuvo con Israel y le dio y le protegió y lo limpió y nadie lo consideraba. Y Dios fue el que lo rescató de Egipto y todo lo demás. Pero cuando fue bendecido, después Israel, Judá, Jerusalén, ellos empezaron a ser infieles con los dioses paganos alrededor, entregando ellos para adquirir estos dioses paganos, y esto conllevó a que Dios iba a venir
e iba a desnudar a esta mujer, ¿ya? Que es Israel. Entonces, ¿qué es la ilustración acá? Jehová, cuando salió de la presencia del templo, se llevó consigo todo lo que cubría de protección a Israel, que eran las bendiciones, la lluvia, la cosecha, la protección militar, la sabiduría, las bendiciones, que los niños se estaban multiplicando y todo el progreso que tenía. Dios se fue y se llevó con ellos, desnudó porque quitó lo que le había dado. ¿Ya? El paralelo que vemos en el capítulo 23 era que habían dos hermanas y estas dos hermanas estaban casadas con Jehová. Ahora, la ilustración acá es Judá e Israel. Dice que Israel fue infiel primeramente y le llegó una gran calamidad por ello. Y después Judá vio lo que pasó y fue insensata y también fue infiel y fue mayor la caída de Judá que la de Israel. Y lo que estaba acá hablando no es que está promoviendo poligamia, sino está haciendo una referencia cultural diciendo, no aprendiste de la primera persona. Entonces, ¿por qué? Porque fueron en los mismos caminos de idolatría. La tercera parábola, que es capítulo 17, paralelo con capítulo 24, habla acerca de dos diferentes parábolas, una de dos águilas, ¿ya? Y el otro va a ser acerca de una olla que está hirviendo. Pero el resumen de ello es, a causa de la infidelidad que tuvo, va a llegar la ira y la furia de Babilonia. Y la ira y la furia de Babilonia va a llegar porque Israel empezó a tratar de buscar protección, se empezó a hacer infiel, trató de buscar ayuda de Egipto y de Tiro y se enfureció porque Babilonia también había entregado recursos para Jerusalén para que pudiera sobrevivir en esta primera deportación y dijo, ¿acaso no fuimos nosotros generosos? Podíamos haber arrasado con ustedes, hicimos un intercambio, no les gustó y ahora empezaron a ir a otro lado. Entonces, la tercera parte de la parábola significa que Babilonia iba a llegar sí o sí. Ahora, acá entramos después de esta bajada de todo lo que es este juicio a un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis analítico, donde ya deja de relatar las cosas y empieza a analizar lo que está pasando. En capítulo 18 vemos algo bastante interesante que a mí me gusta mucho, que habla acerca del juicio individual, ¿ya? El juicio individual hacia los personajes dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces Jerusalén como nación está perdido. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Jerusalén, Israel como nación rechazó a Jesús, ya Jerusalén va a ser destruida. Pero ahora vamos a entrar en el individuo de esa nación. Y acá dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya versículo 4, alma que pecare, esa morirá. Versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Ya? Y empieza a recalcar el hecho de que no está hablando de salvación por obras. ¿Ya? No está hablando de una salvación física. Cuando llegue la invasión de Babilonia, aquellos que fueron justos y escucharon a Jeremías y aquellos que no fueron tras los líderes malos, sino dentro de la nación hubieron gente que era algo neutral, aquellas almas que no pecaron no van a morir, sino van a ser transportados de nuevo a Babilonia. Entonces acá vemos el juicio de algo nacional a una índole individual. Ahora, aquí vemos la dualidad de Dios, ¿ya? Vemos el alma que pecare, esa alma va a morir. No obstante, vemos el juicio en contraste del deseo de Dios. Acá vemos algo bastante fuerte en versículo 23. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Entonces acá está diciendo, el deseo de Dios no es destrucción, sino el deseo de Dios es que se conviertan. ¿Acaso si no se convierten, acaso no podríamos nosotros restaurarlo? Versículo 30 dice, sí, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Después versículo 31 y 32 habla acerca de que Dios va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos y que Dios realmente no quiere la destrucción del impío. Y de la misma manera en el Nuevo Testamento. Nosotros cuando vamos a predicar el mensaje no lo hacemos con la intención de decir Dios te quiere destruir.
Dios te está agarrando. Había un mensaje antiguo de Jonathan Edwards que se llama Pecadores en las manos de un Dios furioso. Y fue un mensaje, uno de los mensajes más conocidos de toda la época de los últimos 400 años. Y hablaba de cómo Dios tenía a los pecadores en cuerdas, listos para que se cortaran y que se cayeran en el infierno y se quemaran por toda la eternidad. Y habían los hombres... leñadores que eran hombres, así bien macho, que se agarraban de los postes llorando: Señor, ten misericordia de mí, ¿ya? Fue un mensaje bastante impactante. Pero la realidad es que Dios quiere la conversión, la transformación de la persona pecaminosa. Dios quiere que se salve. Capítulo 20, luego avanzamos con lo que va a ser el juicio nacional y empieza en este paréntesis analítico de por qué llegó este juicio. Versículo 4 habla acerca de las abominaciones. Versículo 8, se rebelaron contra mí. Versículo 13, se rebelaron contra mí. Versículo 16, desecharon mis decretos. Versículo 21, se rebelaron contra mí. Entonces vemos apostasía, rebelión, no quisieron, y Dios en su misericordia prolongó ese espacio para que se pudieran convertir, pero aún así en la dureza de su corazón ellos no volvieron atrás. Capítulo 22, empezamos a ver también en este paréntesis analítico una larga lista de 13 versículos o 13 principios, desde el versículo 6 al 12, de toda la enumeración de los pecados que estaban ellos cometiendo. Y muchos eran de índole de perversión, de carnalidad, de no honrar el matrimonio, de tener aventuras o teniendo infidelidades, se podría decir, con la nuera, con la suegra, con el suegro, con esta aquí, con esta allá. Cada uno era un libertinaje sexual bastante grande, en el cual Dios no se complacía en ello y Dios trajo juicio, porque esta debía ser una nación sagrada. Ahora, nosotros vivimos en una cultura donde hay se permiten muchas cosas en el ámbito de esta revolución sexual que vive este mundo. No obstante, Dios no se complace con ello, pero Dios estaría aún más molesto, se podría decir, si eso empezara a entrar dentro de la iglesia y dentro de la iglesia hubieran múltiples casos de infidelidades. Dios lidiaría mucho más severo dentro de esa situación que en el ámbito cultural, lo cual sí va a ser en el ámbito cultural, pero el deseo de Dios es que cada uno se arrepienta y se torne de vuelta a Dios. Bueno, capítulo 19-21 tenemos dos lamentaciones y luego tenemos desde el 22 al 24, justo antes de terminar este gran juicio de la condición de Jerusalén. Capítulo 25 vamos a tener un relato bastante fuerte, bastante chocante y un misterio para muchos, ¿ya? Y va a ser la muerte de la esposa de Ezequiel. Dios dice: Ezequiel, hoy día tu esposa va a morir y no puedes llorar por ella, porque esto va a ser una ilustración para que el resto del pueblo vea que todos sus familiares y toda su nación se ha perdido en un abrir y un cerrar de ojos y aún no podrán hacer luto porque van a ser transportados de vuelta a Babilonia. Ahora, acá es donde empieza un tema bastante fuerte para nosotros en el ámbito de dudar realmente en la bondad de Dios o en el juicio de Dios, porque uno podría decir: Dios es injusto porque ¿qué tenía que ver esta mujer para morirse y este hombre en sufrir si es que ellos no hicieron nada? Y ahí es donde nosotros tal vez no lleguemos a poder comprender la totalidad de los misterios de Dios, pero podemos aún así confiar en Él. Dios es un Dios bueno, Dios sabe por qué estaba haciendo esto, y esto iba a ser un principio bastante chocante para abrir los ojos de aquellos que estaban alrededor de Ezequiel. Y muchas veces van a pasar cosas chocantes alrededor o dentro de nuestras vidas, para que sea señal para el resto alrededor de aquel individuo o de nosotros mismos, de ser testimonios de la verdad de Dios. Pero ahí es donde termina este primer segmento. El segundo segmento, lo vamos a hacer rápidamente, habla acerca de las naciones. Del 26 al 28 va a ser Tiro y del 29 al 32 va a ser Egipto. Ahora, yo encuentro muy fascinante la parte de Tiro, porque acá se van a estar viendo tres elementos únicos de esta nación. Primeramente vemos capítulo 26 es una profecía bastante viva en la manera que Dios históricamente lo logró.
Ya Tiro primeramente cayó bajo la opresión de Nabucodonosor y ahí empezó el juicio contra Tiro, pero no fue hasta que llegó Alejandro Magno, que barrió la ciudad de Tiro hasta el mar para construir un puente para llegar a los últimos habitantes en una isla y así completar totalmente aquella profecía de capítulo 26. Si tienen tiempo, lean ese capítulo 26 en su casa y luego lean la destrucción de la ciudad de Tiro por manos de Alejandro Magno y vean el paralelo histórico y profético de cómo en un texto tan simple, 100 años después, fue logrado aquella profecía. Capítulo 27 luego va a hacer un paralelo, ¿ya?, de este Tiro que era rica, comerciante y todas esas cosas, un paralelo con Apocalipsis 18, lo cual va a ser la Roma, mejor dicho, la Babilonia, está la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Y acá vamos a estar viendo la caída política de Babilonia en Apocalipsis y un paralelo con este texto de Tiro, ¿ya? Son dos naciones diferentes, pero hay una esencia tan encajante que uno podría realmente hacer un argumento que era profético para ahí. Pero el texto que más llama la atención es capítulo 28, porque hay dos textos en la Biblia que hacen una gran referencia acerca de Satanás. Uno está en Isaías 14 y el segundo está acá en Ezequiel 28. Y podemos deducir esto. El rey de Tiro va a estar gobernando sobre el príncipe de Tiro, y el rey de Tiro es Satanás mismo, y acá va a estar hablando acerca del día de su creación, que estuvo en el huerto del Edén, que en su día de creación fue grandemente celebrado, se le va a llamar querubín también, y la razón de su caída es porque se enalteció hasta el cielo su orgullo, y después de ahí va a ser derribado. Entonces, también en su tiempo libre, ese texto de 28 de Ezequiel, tarea para la casa. Ahora, el último segmento, vamos a ver desde el 33 al 47, vemos una dualidad en este segundo texto de advertencia. Y va a empezar de la misma manera, avisando a Ezequiel que él es un atalaya, que él es ahí para advertir la realidad de esta invasión. Y acá vamos a ver, tanto como una escalera para abajo, fue la primera parte, ahora vamos a estar viendo una escalera hacia arriba. Y cómo Dios va a reconstruir, restaurar aquello que había sido destruido. Entonces, capítulo 34 va a hablar de los malos pastores, que está hablando de los líderes de Israel y cómo ellos han abusado, y en ese mismo capítulo 34 se hace la profecía acerca del buen pastor que es Jesús, que Él va a venir, va a ser hijo de David, va a cumplir las profecías y va a cuidar de las ovejas. Entonces, Dios ataca el liderazgo que abusó para establecer un mejor liderazgo que va a ser Cristo mismo, ¿ya? Profético acerca de Jesús. Versículo 11 y 14, 11, 23 mejor dicho, había hecho unas notitas ahí que decía: porque así dice Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, ¿ya? Es interesante que acá dice Jehová, dice yo mismo, y después Jesús dice yo soy el buen pastor, ¿ya? Paralelo acerca de la deidad de Jesús. Versículo 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor, ¿ya? Hablando de Jesús y la línea de David en la parte humana de Jesús. Capítulo 35 vemos el juicio contra Edom y la reversa de la humillación que hizo Edom contra Israel. Ahora Edom va a ser humillado. Luego, capítulo 36, vamos a ver cómo la profanación del santuario y el juicio contra ese elemento donde habían profanado mi santuario. Voy a leer versículo 20 al 22, dice así: y cuando llegaron a las naciones, a donde profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y acá estamos viendo el énfasis de la importancia del corazón de Dios. Y ellos profanaron el nombre de Jehová. Pero luego en capítulo 36, en versículos 26, 27, 29 y 33,
vamos a estar viendo cómo Dios va a entregar un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto Dios va a dar un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón Dios va a dar su propio Espíritu, el Espíritu Santo, para que ya no más sea profanado el nombre de Dios. Entonces, Dios va a juzgar aquel pecado, pero después de haber juzgado eso, va a entregar algo para poder contrarrestarlo y así entregar una restauración. Capítulo 37 vemos la visión del Valle de los Huesos, que es la desolación donde quedó todo arrasado. Y luego vamos a ver la resurrección de aquellos huesos, donde vemos la resurrección de donde no había vida, Dios trajo vida para la nación de Israel, ¿ya? Y por eso, ya en mi opinión, la razón por la cual cuando Jesús resucitó hubieron múltiples muertos que resucitaron, era una visión o era una manifestación, era una ilustración o era un poder de Dios para poder demostrar el hecho de que Dios había traído vida de vuelta de este Israel que se había muerto. Capítulo 37 luego habla acerca de los dos palos, ya era la división de Judá a Israel, y luego estos dos palos van a ser reunificados bajo David. Entonces la nación se había dividido y ahora Dios mismo va a hacer que se vaya a reunificar. Capítulo 38 y 39, ya juicio, ya va a venir la guerra de Gog y Magog, ya algo que se va a estar refiriendo también en el libro de Apocalipsis. Y dentro de toda esa gran batalla y esa gran destrucción, Dios va a traer una gran restauración, la cual va a ser capítulo 40 al 47, que va a ser un templo maravilloso que se va a estar reconstruyendo. Ahora, hay 4 perspectivas de qué significa este templo. Uno dice que se cumplió cuando regresaron los exiliados la primera vez y que simbólicamente ellos al regresar representan el templo. El segundo análisis o segunda interpretación es que cuando se construyó el segundo templo de Zorobabel, que también luego fue arreglado y mejorado a través de Herodes, que fue el cumplimiento de ello. Ahora, las medidas del templo de Zorobabel y de Herodes no concuerdan ni con una mínima pizca de lo que significaba esto. Entonces, gente dice que es simbólico. El tercero habla acerca de un nuevo templo que todavía se va a construir antes de lo que va a ser la gran tribulación y todo eso, porque hay referencia a ello en el libro de Apocalipsis. O el cuarto interpretación es, y es la mía, que va a ser un templo durante el milenio, ¿ya? No sabemos la totalidad de ellos, sino vemos las medidas, las estructuras, y es bien fascinante, ¿ya? Si quieren tomar el tiempo y hacer un mapa y un dibujo, pueden hacerlo como tarea. De nuevo, ninguna de las tareas que yo estoy dando las voy a estar revisando, entonces va a ser para tu edificación propia. Pero el punto acá es lo siguiente: hay una esperanza de vuelta de lo que fue la destrucción del templo y la salida de Dios de la presencia a esta nueva obra de esperanza. Y ese punto principal, este templo representa la presencia de Dios, sea la iglesia, sea en el reino milenio, sea lo que sea. Aunque no lo entendamos ahora, significa que Dios no había culminado con el pueblo de Dios. Gran conclusión: para nosotros debemos tener la gran importancia de obedecer, como lo hizo Ezequiel, en proclamar la verdad. Dios no nos manda a obligar a personas, sino a ser heraldos de la verdad. Dios está jugando, pero al mismo tiempo Dios también va a restaurar. Y de eso, en esencia, en pocas palabras, en 57 minutos, es de lo que se trata el libro de Ezequiel. Que el Señor le bendiga.